La filosofía, amor por la sabiduría. Pero, ¿qué es? Es el estudio de una variedad de problemas como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moralidad o la mente. Pero, ¿cómo se crea este razonamiento? Bueno, esto se da en la antigua Roma, pero no quiere decir que sea la única época que marcaría la filosofía. Esta estaría más adelante acompañada por la época medieval, moderna y la contemporánea. Filosofía antigua. La filosofía antigua es el periodo de la historia de la filosofía occidental, que corresponde a la Edad Antigua. Comprende la filosofía griega y romana. Duró más de 1100 años desde el alrededor de 1600 a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, cuando los últimos neoplatónicos estaban vivos. Pero, ¿en qué se basa la filosofía antigua? Durante miles de años, los hombres explicaban la utilidad del mundo exclusivamente en términos religiosos, la interpretación de la naturaleza desde el hombre y no desde dioses o sacerdotes. La etapa práctica, la cual es fundamentalmente en la filosofía de la naturaleza o del mundo, se postula para una ley interna que asegura la uniformidad de carácter de los fenómenos, la misma causa que determina siempre y en todas partes, sin excepción alguna, los mismos efectos. Sin este postulado no hay ciencia ni lógica, ni razonamiento. Los representantes de la filosofía práctica son Tales de Mileto, Anaximedro y Anaxímenes. Los prácticos posteriores, Demócrito, Anaxágoras, Pedocles, continúan una línea de Tales de Mileto. Su doctrina de la naturaleza es realista, materializante, y son los cuatro elementos que constituyen en el mundo. En la filosofía griega se inaugura la razón como el instrumento para la búsqueda de la verdad. Se siembran los principios de la ciencia moderna. Filosofía medieval. Todo es el conjunto de corrientes, de pensamientos y tratados filosóficos que se desarrollaron tras la caída del Imperio Romano en 1530 después de Cristo, hasta el Renacimiento en el siglo XV y XVI. ¿En qué se basó la filosofía medieval? Bueno, era la cohesión de creencias heredadas de la filosofía clásica de los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. Al intentar conciliar diferentes creencias religiosas con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuestas interrogantes, como la naturaleza de un dios, la relación entre la fe y la razón, así como la compatibilidad entre el libre albedrío y la omnisciencia de la divinidad. Sin embargo, para la filosofía medieval fue complejo conciliar temas como la encarnación o la naturaleza de la Trinidad que basan en la teología cristiana. Pero, ¿cuáles eran sus ideales? En la filosofía medieval se heredó una visión aristotélica del problema de los universales, al plantearse que los universales existen, pero no separado de lo particular. También fue conocido como realismo moderno. La existencia de Dios. La mayor parte de la filosofía medieval está dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Para ello, se recurrió a textos sagrados, a la lógica aristotélica y al argumento ontológico como principales métodos para hallar respuestas. La lógica aristotélica. Siendo Aristóteles un defensor de la lógica como método para aproximarse a las ciencias y a una filosofía, fue muy natural para los filósofos medievales plantearse la lógica aristotélica clásica como vía legítima para responder las inquietudes que la época planteaba. Según este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos con los sigilismos que permitía conectar a un sujeto y un objeto de manera correcta. Por tanto, ser una herramienta útil para generar conocimiento. Algunas de las características de la filosofía medieval fue que estuvo fuertemente marcada por el planteamiento del orden divino, la Biblia. Entonces, se convirtió en la principal fuente de respuestas a estas inquietudes. Sin embargo, los libros sagrados del Islam y el judaísmo también jugaron un papel esencial en la interpretación de cuestiones religiosas. La filosofía medieval se encargó de rescatar, reinterpretar y aplicar planteamientos filosóficos clásicos.
el surgimiento del neoplatismo, que plantea la existencia de uno o varios dioses en todas las cosas. Filosofía contemporánea. Abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. ¿De qué trataba? Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo, denominado filosofía contemporánea, han surgido en medio de importantes acontecimientos históricos. Sus consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar las dos guerras mundiales. De ahí, la filosofía contemporánea busca responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que se deben llevar a cabo en el ser humano con fin de alcanzar el bien común. La filosofía contemporánea se reconoce como dos principales abordajes de la filosofía analítica y la filosofía continental, de los cuales se desprenden otras ramas. La filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX, tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell o Edward George, entre otros. La filosofía analítica fue concebida en buena parte por los filósofos anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Esta rama filosófica se caracterizó por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado a fin de investigaciones científicas. Durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica, como positivismo lógico. También conocido como empirismo lógico, es una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como responsables por la información de ideas y conocimientos. La filosofía del lenguaje, la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en especial, que es el significado del uso del lenguaje y su interpretación. Filosofía de la mente. La rama de la filosofía que estudia la mente y se relaciona con la epistemología. Epistemología. Rama de la filosofía que estudia los métodos y la validez del conocimiento científico. En su contraparte, la filosofía continental está compuesta por ramas que se contrastan a la filosofía analítica y que fueron desarrolladas entre el siglo XIX y XX en Europa continental. Se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientifismo y carecer de un análisis, y por continuar con cierta medida con las postulaciones de Immanuel Kant. ¿En qué se basaron sus ideales? Se caracteriza por la búsqueda de una respuesta en una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. No se debe confundir a la filosofía contemporánea con la filosofía moderna, ya que esta última no fue desarrollada en una época previa al siglo XIX, a la que distinguimos como la filosofía contemporánea, cuyo tema central en el estudio es el análisis del humano y su razón. Filosofía moderna. Esta se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la resolución científica y abarca grandes pensadores desde la época del Renacimiento, desde el siglo XIV hasta alrededor de 1800. ¿En qué se basaba este tipo de filosofía? Bueno, nace como un quiebre de pensamientos establecidos en la Edad Media con la aparición de los humanistas de los movimientos renacentistas. Los pensadores filosóficos de la filosofía moderna se dividieron en 4 grupos. El racionalismo. Su apogeo abarca desde el año 1640 hasta 1700. Su mayor exponente, también considerado padre de la filosofía moderna, fue René Descartes, 1596-1650, cuya frase más famosa fue "pienso y luego existo". El empirismo. El auge del empirismo se encuentra entre los años 1690 y 1780. La doctrina fue desarrollada teóricamente por John Locke en 1632-1780, quien afirma que el conocimiento solo puede ser alcanzado empíricamente, o sea, a través de la propia experiencia. El idealismo trascendental se desarrolla entre los años 1780 y 1800, y su mayor exponente es Immanuel Kant, 1724-1804, quien combina el racionalismo y el empirismo. Otros autores que no se identifican dentro de las categorías anteriores son el francés Blaise Pascal, 1623-1662.